cero. Doctor Elena, muy buenos días, cordial saludo. En respuesta pues al correo del 12 de diciembre en el cual se me sugiere que a partir del 10 de enero debo enviar avances. Respecto a los avances, doctor Elena, pues le quiero compartir lo siguiente. En relación con la propuesta de trabajo de grado, propuesta de monografía como opción de grado, pues estuve revisando el documento que usted muy amablemente me envió, que tiene que ver con la estructura de la monografía. Revisando la estructura de la monografía, pues el resumen, la compone el resumen, las palabras claves, el prólogo, la introducción donde se plantea la temática, la importancia, los objetivos, los pasos para la construcción de la monografía. En el cuerpo de la monografía van los capítulos ordenados en una secuencia lógica. Estos abarcarán entre 30 y 40 páginas, desarrollados en la fuente Times New Roman número 12 con espaciado 1,5. Otra sección que se colocará como lecciones aprendidas, que es lo que se puede transferir a la organización sobre la que se desarrolla la monografía. Las conclusiones, donde se hace un recuento de las ideas principales. La calidad de las conclusiones depende de la validez de los objetivos expuestos y en consecuencia de la efectividad del trabajo presentado. Anexos y bibliografía, relacionar entre 30 y 40 fuentes aproximadamente. Bueno, en relación con el prólogo, en el cual se debe dejar claro cuáles fueron las motivaciones que llevaron a elegir el tema de trabajo, pues este tema surge del conjunto de reflexiones originadas al haber asistido al tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia que organizó la UNAD a mediados del mes de mayo del 2017. Los datos y la información compartida por rectores, directivos y desarrolladores del modelo de educación superior a distancia durante el Congreso, a mi parecer, dejó claro que este es un modelo que no está a prueba como muchos lo quieren hacer ver, sino al contrario, se ha afianzado de tal manera que no queda duda que es una tendencia que se está imponiendo de manera geométrica. De la anterior percepción es que me surge la idea de consolidar datos e información actualizada relacionada con la educación superior a distancia, tal como sucedió en el Congreso, y que la lectura del contenido de la monografía sea capaz de reafirmar en el lector de la misma los mismos 4 convencimientos que se propuso el Congreso. Que la universidad a distancia se convierte en una estrategia que contribuye a la democratización de la educación y a la inclusión social de comunidades tradicionalmente marginadas del desarrollo económico y social. La segunda, que la universidad a distancia ha pasado a soportar sus procesos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje soportados en las TIC, tendencia que en el marco de la sociedad del conocimiento se materializan en medios y mediaciones. Tercero, que la universidad a distancia piensa y actúa con criterios surgidos de su propia experiencia, constituyéndose estos en constante referente de innovación. Y el cuarto, que la universidad a distancia es consciente de su potencial para garantizar los 2 retos educativos básicos como son la calidad y la cobertura. Estas reflexiones que se originaron en el tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia es lo que me motiva a consolidar en un documento, en este caso la monografía, una cantidad de datos e información relacionada con la actualidad de lo que es la educación superior a distancia.
Y dado que los expositores que prevalecieron en el Congreso fueron líderes que han pensado y participado del desarrollo de la universidad a distancia en el mundo hispanohablante, la monografía tiene como objetivo general describir el estado actual de la educación superior a distancia en Iberoamérica, desde los desarrollos universitarios de países destacados en la modalidad como son España, Brasil, México, entre otros. Es así como surgen, y de acuerdo a la propuesta que presenté, surgen los siguientes objetivos específicos. Primero, pues, describir la tendencia de lo que es la universidad a distancia en el marco de lo que vienen denominando la sociedad del conocimiento, que es muy diferente a la sociedad de la información. El segundo objetivo específico es compilar los datos cuantitativos asociados a las universidades que desarrollan el modelo en España, en Brasil, en Colombia, en México, entre otros. Enunciar conceptos de los líderes de la educación superior a distancia, mencionar los factores que impulsan el modelo de educación superior a distancia, identificar las tecnologías y telemáticas que tienen un impacto significativo en el desarrollo de la universidad a distancia y distinguir de los sistemas universitarios de los países en mención aquellos elementos en los que se enmarca su desarrollo. Es decir, espero que con estos 6 objetivos específicos planteados logre estimular la reflexión del lector de esta monografía en torno a que produzca en él un convencimiento mayor de que el modelo de educación superior a distancia es una realidad y lejos está de los comentarios del común denominador e inclusive de algunos líderes de opinión que se atreven a cuestionar la calidad y la cobertura de lo que es en la actualidad la educación superior a distancia. Bueno, ¿qué he hecho al respecto sobre estos objetivos específicos propuestos? Bueno, me he dedicado a consultar primero que todo las diferentes universidades en España que desarrollan los portales de las diferentes universidades en España que desarrollan el modelo de educación superior a distancia, como es la Universidad a Distancia de Madrid, por supuesto la Universidad de Educación a Distancia, la Oberta de Cataluña, y los he venido consolidando, identificando y diferenciando cuáles son públicas, cuáles son privadas, con sus diferentes direcciones electrónicas, e ir haciendo la revisión de cada una de ellas para ir recopilando qué se puede destacar, por ejemplo en este caso de la Universidad a Distancia de Madrid, porque el propósito de la monografía es destacar datos cuantitativos que guarden relación con lo que es en la actualidad la educación superior a distancia. Por eso los datos que seguramente se van a resaltar es el tipo de programas que ofrecen, cómo se clasifica el sistema universitario en España, cuántos estudiantes hay matriculados, cuántos estudiantes se han graduado en estos diferentes programas que ofrecen estas universidades, en qué año han sido fundadas. Es decir, esos diferentes datos e información relacionada con las diferentes universidades en España, en este caso, como iniciando la búsqueda de información y datos, pues nos van conduciendo a conformar esa materia prima que me permitirá redactar la monografía
en el sentido de que esos datos e información produzcan unas reflexiones en el lector en torno a que la educación superior a distancia es un hecho. Indudablemente voy a tener que pasar también a hacer revisión, igual como la estoy haciendo con las universidades de España, con las universidades que desarrollan el modelo en Colombia, por supuesto la UNAT, que como líder del desarrollo de este modelo, pues tendré que buscar aquellas fuentes que me permitan hacer una claridad al lector de cómo se ha venido desarrollando el tema de la educación superior a distancia en los diferentes países. Igualmente uno de los objetivos específicos es cómo desarrollar el tema de lo que el contexto en el cual se desarrolla actualmente la educación superior a distancia, si es en el contexto de lo que denominan la sociedad del conocimiento. Pues para ello he estado consultando artículos que tocan el tema de lo que nos definen el concepto de la sociedad del conocimiento, y he encontrado algunos autores como Kruger, como Einder Reich, que son quienes en Europa están al tanto de qué es esta nueva tendencia que se enmarca en lo que ellos denominan la sociedad del conocimiento. Igualmente, he estado desarrollando, bueno, el tema de lo que es la sociedad del conocimiento, cómo ir haciendo la cacería de los datos clave de las diferentes universidades en España, y la información en especial de cómo funciona el sistema universitario en España a partir de las leyes que en ese caso lo denominan las leyes, ¿cómo es la UNE 20? Bueno, es todo lo que tiene que ver con la normatividad que rige las universidades en Colombia, es decir, en España. Igualmente, pues ese trabajo se va a hacer cuando entre a revisar lo que son las universidades que desarrollan el modelo en México, en Brasil, en Colombia. Hasta el momento, pues sería como hacer una revisión de España, Colombia, Brasil, México, principalmente. Indudablemente tendría que revisar Chile o Argentina, pero ya el día a día que me proponga, voy a ir logrando conformar mejor el tema. ¿Qué más he venido haciendo? No, bueno, básicamente es eso, he estado consultando los diferentes portales de las universidades en España, el marco jurídico en el cual se desenvuelven el sistema universitario en España y su relación con la Unión Europea, y bueno, hasta el momento pues es lo que he desarrollado. Y para el desarrollo de la propuesta, bueno, de acuerdo a la propuesta que presenté, la idea es proponerme sobre todo hacer la búsqueda relacionada con España, Brasil, Colombia, México, en el término de 2 a 3 meses, para estar haciendo al final de este semestre, presentando para una primera revisión en su redacción y en la estructuración de la monografía. Y indudablemente pues reitero que la monografía se está estructurando de acuerdo al documento, de cómo se estructura la monografía, teniendo en cuenta sus diferentes partes, como son el resumen, las palabras, el prólogo, la introducción y el cuerpo, y las lecciones y conclusiones, anexos y bibliografía. Seguramente
Cuando ya tenga como mejor consolidada la información y los datos relacionados con lo que son las universidades que desarrollan el modelo en España, me voy a atrever a hacer una reacción en torno a esta primera información relacionada con las universidades de España para que eh, podamos tener como un parámetro de lo que podría ser la presentación de los datos e información de cuando haga la búsqueda en Brasil, en Colombia, en México. Doctora Elena, muchas gracias por su atención. Pues espero comentarios acerca de esta primera aproximación a cómo estoy abordando el desarrollo de esta propuesta de monografía. El objetivo general, reitero, de esta monografía es una descripción del estado actual de la educación superior a distancia en Iberoamérica, describiendo de lo que es la tendencia de la sociedad del conocimiento, determinando los datos cuantitativos asociados a las universidades que desarrollan el modelo, revisar conceptos de los líderes de la educación a distancia, en especial los que se presentaron en el tercer Congreso Mundial, relacionarlos en la redacción de la monografía, identificar a los factores impulsores, identificar las tecnologías y los elementos de los sistemas universitarios. Todos estos datos pues tienen el propósito de generar reflexiones del lector de esta monografía en torno a que la educación a distancia es una realidad y no está a prueba como algunos lo quieren hacer parecer. Por su atención, muchas gracias y espero sus comentarios. Muy amable por su atención.